Somos Rosita y Tomás, abuela y nieto. La muerte de mi hija, la mamá de Tomás, marcó nuestra relación y la volvió más honda y más cercana. Desde ese vínculo nace Diálogos sin Tiempo, un podcast donde hablamos con personas de distintas generaciones y trayectorias sobre los dilemas que atraviesan la vida. Exploramos lo valioso y lo difícil del amor, la fama, la vejez, la muerte y de muchas otras tensiones que nos inquietan. Conversaciones íntimas y honestas, contadas desde la experiencia personal de cada invitado. Hoy conversamos con dos invitados que han vivido y reflexionado desde lugares muy distintos sobre las mieles y amarguras de la fama. Humberto de la Calle fue el rostro visible del proceso de paz, protagonista clave de la constituyente del 91 y vicepresidente de Colombia del 94 al 97. Su trayectoria articula política, derecho y reflexión sobre la vida pública desde una atención constante a sus dimensiones éticas. Ha vivido la fama con distancia, reconoce las puertas que abre, pero también los costos de perder privacidad y ser permanentemente interpretado. Hablamos también con Mari Moreno, joven cantautora que ha venido consolidando una propuesta personal dentro de la música colombiana, donde dialogan lo tradicional y lo contemporáneo. En 2024 lanzó el álbum Disco Acústico y ha colaborado también con otros proyectos del circuito independiente. La fama la asume como una consecuencia posible, no como un objetivo que oriente su camino creativo. Pues bueno, estupenda conversación. Mil gracias, Rosita, María, Tomás. Bueno, estamos encantados esta tarde y me parece fantástico que esto no sea un tradicional recuento de acontecimientos políticos, sino hablar desde el verdadero sentimiento. Sí, hoy estupendo, sí. Realmente vamos a explorar cómo el reconocimiento público, cómo la fama, la popularidad traen recompensas significativas, no hay duda, pero también desafíos íntimos. Correcto. Y antes de empezar la conversación, yo quiero leer una frase de un autor norteamericano, poeta del siglo XIX, romántico, Longfellow, que dice algo que a mí me parece maravilloso. La fama llega solo cuando es merecida y luego es tan inevitable como el destino, porque es el destino. Ajá. Pues me parece que es bastante acertada esa afirmación, como para empezar, sí. Sí, y entonces eso me lleva a la primera pregunta, Mari. ¿Hay algo que te indique que el reconocimiento va a ser tu destino? Yo creo que el reconocimiento siempre es una consecuencia. Yo creo que si uno lo tiene como foco, al final puede también caer uno en sus mismas trampas del ego, ¿no? Lo que yo deseo es que lo que hago realmente impacte en el fondo, ¿no? Como nos ayuda a despertar nuestra sensibilidad, nuestra conciencia, nuestra capacidad de trabajar colectivamente y desde el amor, ¿no? De ahí a lo que suceda, lo recibo con amor también, pero creo que el reconocimiento no me compete, ¿sí me entiendes? Mejor dicho, mi acción basta y de ahí para adelante estoy abierta como a lo que suceda, pero sí, no, es mi manera de manejar como también recibir bien al ego, ¿no? Que es una arma de doble filo. Sí, es verdad. Humberto, ¿tú en qué momento sentiste que tu trabajo, que tu voz empezaba a tener reconocimiento de alguna forma inevitablemente? Pues primero, alguna vez en Manizales, el segundo piso del famoso Almacenes Ley, en el segundo piso despachaba una pitonisa. Entonces ella me pidió que llevara una fotografía, yo llevé una fotografía y me dijo, usted va a ser famoso y va a ser presidente de la República. Yo creo que en lo de presidente de la República se equivocó. Pero pues en el reconocimiento sí. Pero yo arranco mi vida en medio de una gran timidez. Era un muy buen estudiante, pero tenía, dijéramos, cierta sensación de inferioridad, me sentía a veces pretermitido, etc. Luego yo vengo a concebir la idea
de un reconocimiento posterior, dijéramos ya más adelante. En términos de vida pública, es en el momento en que yo fui registrador nacional, presidí unas elecciones y eso empezó a tener cierto eco, un momento en el cual comencé a ver que era una cosa posible, pero siempre partiendo de la base de que tenía que estar preparado para la frustración. Yo soy un fan del pesimismo. A mí me parece que el pesimismo es la mejor arma contra la frustración. Entonces, siempre que me va bien, me digo, Humberto, no te ilusiones, esto se desbarata. Y claro, entonces vienen claroscuros, pero fue más adelante, ya comenzando la vida profesional, cuando empecé a sentir que podía tener algún grado de reconocimiento con esas dos caras de que habla Longfellow, porque seguramente volveremos sobre esto, pero yo sí creo que eso tiene sus pros y sus contras y a veces se convierte también en una esclavitud, ¿no? Bueno, entonces yo quiero preguntarte sobre los pros. Sí. ¿Qué tanto has disfrutado la visibilidad y los privilegios que te daba la fama? Pues yo diría lo siguiente, hay un sustrato, no voy a usar esta palabra en términos precisos desde el punto de vista psicológico para que te prevengas, sino más bien como una metáfora. Particularmente en lo que tiene que ver con la vida pública, pues sí hay un elemento de narcisismo o de vanidad, o sea, hay un deseo de reconocimiento. Es más, es tan dura la vida política que si no existiera eso, desistiría uno a las primeras de cambio, porque esto es una cosa brutal, llena de ataques. ¿Verdad? Entonces dijéramos, eso es un alimento y lo va moviendo a uno, y obtener ese reconocimiento pues es un incentivo y también es un alivio, y es como la cara del éxito. Pero como bien decía Longfellow, como se va volviendo una segunda naturaleza y uno no puede cambiar de cara, entonces a veces la exposición tiene los contras, que hay momentos en que uno quisiera mayor intimidad. Entra uno a un supermercado, entonces alguien lo reconoce, alguien le habla, y en cine también, y eso a veces se vuelve muy relativamente molesto, pero sube y baja. Es obviamente como una dualidad mental, porque el reconocimiento sí, de todos modos, yo creo que tiende a llenar un vacío. Seguramente hay siempre una ansiedad y un deseo de reafirmar su propia identidad, personalidad y su presencia en el mundo, y el reconocimiento ajeno pues nutre esa máquina, pero eso es como una locomotora que hay que estarle echando carbón, y si no, no funciona, ¿no? Sí, pero ahí habría como dos matices. Uno, no solo la satisfacción personal, sino los privilegios que ofrece esa figuración pública. ¿Cómo los has disfrutado? Lo que pasa es que esos privilegios también tienen doble faz. Voy a comenzar a contestar moviéndome un poquito hacia la idea del poder. Entonces, ¿qué es el poder? Entonces, se supone que es un cúmulo de privilegios y una capacidad de incidir sobre los demás. Pero resulta que no necesariamente. Lo primero que pasa es que el que sale en televisión se supone que es poderoso. Entonces a uno termina atormentándole la vida la manera como la gente acude a uno, buscando favores, el empleo que se vuelve una pesadilla para la gente, en momentos en que uno realmente carece de esa verdadera capacidad. Se le atribuye al poder algo que realmente no tiene, es como un talismán, y por lo menos en mi caso, me acongoja mucho. Yo siempre me siento muy frustrado de no poder ayudar, ¿no? Siempre quisiera ayudarle a alguien, luego se convierte en una carga. Pero lo otro es que, la otra cara es que el poder también tiene su tragedia. Bueno, desde los griegos, desde Shakespeare, sí, el ser poderoso también es una responsabilidad. Uno siente el mundo en los hombros, y naturalmente que eso genera enormes cantidades de angustia. Luego yo creo que a veces sí hay privilegios, pues sí, dijéramos, es probable que uno entre primero a un espectáculo público porque lo llevan por otra puerta, ese tipo de cosas, y uno pues sí, es práctico, pero... Y de pronto otros mayorcitos. Sí, pero en el balance yo diría que en mi caso personal
una cosa se compensa con la otra y el balance no necesariamente es Sí, sí. ultra positivo, es decir, hay de todo, de cal y de arena, ¿no? Bueno, Mari, entonces, en relación a lo que tú decías, de todas maneras tú estás en una carrera en la que quieres proyección, si no cantarías sola en el baño. Claro, pero eso es Entonces, una intención social. porque hay algo que yo quisiera como poner como premisa que a mí me asombra mucho y que lo he encontrado mucho en las conversaciones con los consultantes, etcétera, y es que la mayoría de las personas han soñado, sueñan con tener figuración, con tener reconocimiento, pero es algo que es muy difícil de reconocer. No entiendo por qué suscita como vergüenza decir, sí, yo quisiera ser conocido, yo quisiera... por eso, presidente, quería yo traer este dilema. ¿A qué peldaño de esa proyección quisieras llegar y cómo se relaciona eso precisamente con tus posturas políticas y musicales? Vale. Pues digamos que el día que yo decido, como tengo la convicción de dedicarme a hacer canciones, yo tenía 14 añitos cuando hice la primera y tuve un reconocimiento por esa canción, tuve un viaje. ¿Viaje a dónde? A San Francisco. Yo la postulé a un 14. Yo la postulé a un concierto, a un concurso de ADOF, de la línea de ADOF. Y era nacional, por país elegían los ganadores, entonces nos convocaron todos. El premio era viajar y conocernos todos en una cumbre, todos los ganadores. Entonces allá le hicimos un videoclip a mi primera canción que se llama Mosca Espacial. El caso es que cuando yo hice esa canción, que me duré media hora, cuando estaba en el bañándome, y salí de afán, como con la idea tan clara que escribí toda la letra así, en una vomitada pues. Y esa sensación que me dio la canción de como una fibra que toca, yo siento que es el poder de la música, y llegar al inconsciente, como ser ahí como un canal que nos permite llegar a también lugares que desconocemos a través de la razón. Entonces yo dije, esa fue una convicción que hasta hoy siempre la he tenido y es lo que me ha hecho también fuerte, como en el sentido de ¿qué es lo que tengo para dar? ¿Qué es lo que tengo para dar? Entonces sí creo que mis canciones, desde la espontaneidad como surgen, también he podido ver que tocan un lugar muy sensible de las personas y también para mí mucho tiempo fue mi terapia, ¿no? Como mi catarsis. Entonces tanto para mí como para quienes la han escuchado, que me han podido compartir, ha sido ese lugar como que se prende una llamita, ¿no? Y ese es mi objetivo, como que entre más personas puedan prender esa llamita y conectarse con su esencia personal de cada uno, yo me siento como cumplido, labor cumplida. Y obviamente pues, ojalá todos, ¿no? Como entre más personas mejor. Es mi proyección, sí, es claro, como... Claro. Bueno, Tomás, te tomó el turno y con esa introducción que hice ahora, la invitación aquí en estas conversaciones es que dejemos ver la vulnerabilidad, te lo digo porque sé que es difícil la pregunta que te voy a hacer, pero tú quisieras ser famoso. Pues digamos que no lo tengo como mi gran aspiración o mi meta en la vida. Digamos un poco como Mari, me gustaría hacer cosas pues, que tengan un reconocimiento y que puedan llegar a las personas. Pero igual siento que también si pues, la figuración me gusta y como ser un personaje de alguna forma me parece chévere, como que me conozcan, y que me reconozcan, me interesa igual. Entonces tengo dualidades porque también con lo que decía Humberto siento que sobre todo pues cuando ya es a gran escala, ese no poder salir tranquilo a la calle o estar en ciertos sitios, pues siento que puede limitar, porque el anonimato da una libertad. Exacto, en algún sentido. Y eso me hace pensar, Humberto, si ha habido ocasiones donde sientes que has perdido libertad para decir lo que piensas, para expresar tus opiniones en ciertos contextos. Sí. Primero, categóricamente sí. Entre otras cosas, repito, porque uno termina estando condicionado por la fama y es una pérdida de libertad muy grande. Entonces, sí hay momentos en que uno añoraría estar viendo una película solo, tranquilo, sin que nadie le hable y sin ser totalmente anónimo. Perderse entre la multitud tiene también su gracia. Ahora, sobre lo que veníamos diciendo,
yo quisiera elaborar un poquito en qué sentido. La pregunta que me hicieron, que me hiciste tú, ¿en qué momento empieza uno a presentir pues, que va a ser relativamente famoso, reconocido, etcétera? En mi primera vida se va por los carriles de la vida política, de la vida pública. Y entonces ahí es cuando ya lo describí, empieza a aparecer ese reconocimiento que uno sí lo quería. Yo no quiero ocultar eso, si no, no me movería en la dirección de tratar de tener resultados que se conviertan en éxito y reconocimiento. Pero como ahora estoy empezando otra vida, es que yo tengo varias vidas, y esta nueva es la recuperación de una vieja vocación. La escritura. La escritura, sí. Entonces, en este momento, claro que yo quiero ser reconocido como escritor, pero con una ventaja. Si tú eres reconocido en la vida pública, vas a tener aplausos y detractores, aplausos y enemigos algunas veces extraordinariamente agresivos. En el caso mío, el paso por las conversaciones con las FARC, yo encuentro reconocimiento de la gente, abrazos, particularmente los jóvenes, pero también gente que piensa que le entregamos el país a unos guerrilleros, etc. En cambio, esta nueva vida que estoy tratando de cultivar, en este momento estoy en una transición, porque estoy escribiendo mucho, pero todavía no he dejado totalmente actividades, digamos, de tipo político. Pero para esta, yo sí creo que va a ser más grata si lo logro, porque va a ser solo reconocimiento, dijéramos, sin enemistad. Si habrá críticos que digan, ese tipo no sabe escribir, ese es un idiota, ¿para qué se mete en esto? Pero eso es distinto porque no es enemistad. Entonces, dijéramos, depende de los estadios, pero yo sí tengo que confesar con vehemencia que, por ejemplo, en este momento me gustaría ser calificado como escritor. Yo todavía no me siento escritor. Estoy en la fase artesanal, pero sí quisiera tener eso. Pero fíjate eso de que yo te preguntaba los privilegios de la fama. O sea, las personas con las que yo me muevo, que sabes que son muchas de la literatura, consideran que son muy buenos tus textos. Entonces ahí eso no entra en cuestión. Pero tú sales con un primer libro en Random House. ¿Cuál escritor puede, si no tiene el privilegio bueno, sí, que tú tienes? Reconozco. Sí, el arranque estuvo alto, sí. Ahora, pero sin embargo, fíjate, creo yo, un escritor que fue vicepresidente es una anomalía. Yo pongo el ejemplo de Sergio Ramírez. Me dicen que es un gran escritor, pero realmente yo no lo leo. Él fue vicepresidente en Nicaragua. Entonces, el haber sido reconocido, vicepresidente, etcétera, me da eso que tú dices. Entro a Random House. Pero al mismo tiempo mucha gente dirá, un tipo que fue vicepresidente no puede ser escritor, es que es como antinomio. Claro. Entonces, yo tengo una ventaja, pero es un lastre. Por eso siempre digo que hay de cal y de arena, como lo dije al principio. ¿Sí? Bueno, abuela, y ahora tú estuviste muchos años en el mundo de la cultura y en la gestión cultural. Digamos que ibas en una carrera en ascenso, con cierta visibilidad, y sin embargo, pues en un punto álgido de esta carrera decidiste salirte de este mundo. ¿Sientes que tuvo que ver con esta decisión un deseo de no tener tanta visibilidad o de no figurar tanto? Yo sí disfrutaba mucho la figuración en el mundo de la cultura, ¿no? Eso sí me encantaba. Eso de que se me ocurría una idea y llamaba a cualquier artista y el artista inmediatamente me decía, aceptaba, que pude viajar por el país en búsqueda de expresiones de la cultura popular, y pude conocer el país y me recibían muy bien porque pues estaba representando algún papel, algún rol en el... Eso me encantaba, pero también cuando iba a los cócteles y entonces la gente era queridísima conmigo, eso me fascinaba. Yo ejercí primero la psicoterapia, luego corté con eso y me dediqué a la gestión cultural y luego empezó a hacer como un llamado muy fuerte, porque de todas maneras la gestión cultural es muy gratificante, se generan unos lazos de amistad fascinantes, pero finalmente uno está tras escena y desaparece mucho como persona. Claro, sí. Y empecé a sentir la necesidad de tener algo más íntimo, más... me demoré mucho,
para tomar esa decisión y resolverme, volver a la psicología. Yo estuve en España, que Humberto me invitó a acompañarlo como consejera cultural. Correcto. Y en ese tiempo hice una especialización en la Complutense, en psicoterapia, y me volvió a llamar la terapia. Y entonces, cuando llegué aquí, llegué a gestión cultural, pero ya empecé a hacer una maestría en psicoterapia y me empezó a fascinar otra vez, me recuperó. Pero me dejas contar una anécdota y me vas Sí, a acordar. claro. Cuando estábamos en España, en efecto, Rosita lo acaba de contar, dijéramos, era la encargada de la cultura en la embajada, y tuvo una idea genial, que fue exitosísima, y fue hacer una antología de los poetas latinoamericanos jóvenes. Sí. Entonces había ciertos condicionamientos, y Rosita manejó eso. Y el propósito fue el publicar un libro, como en efecto se logró, con todas las dificultades de la burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces viene el desenlace, que es como las relaciones entre la cultura y la politiquería. Cuando, por cualquier razón que no es necesario evocar en este momento, yo di por terminada mi presencia en la embajada en España, en medio de conflictos políticos. ¿Quién llegó? Llegó como un antagonista de lo que habíamos hecho nosotros. Hombre, ese libro se pudrió en la embajada, ¿no? Prohibieron que se repartiera, una cosa exitosísima en Latinoamérica. Y entonces el señor que reemplazó a Rosita dijo, no, ese libro fue escrito bajo la égida de este señor embajador fulanito, quien les habla, entonces de aquí no sale ni un solo libro, y lo dejaron podrir ahí, una cosa increíble. Sí, eso es muy triste, Sí, sí. eso es muy triste, muy triste. ¿Y no se trajeron copiecitas o algo? Pues yo no sé Es si que uno no imaginaba que sí, eso iba a pasar. eso no podía pasar. Eso uno no lo imaginaba, entonces... Además, yo digo hoy que es hasta un detrimento patrimonial, porque eso fue hecho con fondos públicos. O sea, no había jurídicamente no podía retener esto. Y lo dejaron podrir literalmente. Sí. Bueno, pues entonces, retomando y volviendo a nuestro tema, y hablando, tú ahora dijiste que tú sí soñabas con la fama. Que en algún momento, todos los niños y jóvenes, ese sí, se proyectan como personajes famosos. Tú te viste en grandes escenarios en la adolescencia o en la o en la infancia, te viste con tribuna, ¿cómo te veías y qué sorpresa te dio la vida al acceder a ese sueño? Pero eso tuvo pues una dinámica y unas transformaciones, empezando por el momento más pequeño que recuerde. Yo lo que quería ser era bombero o policía. Fíjate que de todos modos hay dos connotaciones. Un policía es autoridad sobre otros, ¿no? Y un bombero pues es un salvador. Esa etapa pasó y en mi barrio, en la ciudad de Manizales, un barrio que se llama Campo Hermoso, montamos con todos los amigos un senado. Entonces nosotros hicimos un senado. Recuerdo que era en la planta baja de la casa de unos muchachos de apellido Uribe, y pusimos allí bancas y entonces echábamos discursos y tal, y yo fui presidente de ese senado. Entonces sí, como que gradualmente fuimos caminando en esa dirección, ¿no? O sea que ya soñabas con Sí, o sea que sí. Hay que reconocer que sí, claro. Lo declaraste ahí. Wow. Obviamente el Senado parece que no fue lo que más disfrutaste por tu renuncia. Sí, el Senado bueno fue el de Campo Hermoso. El de verdad, no. Esa es una de las sorpresas y de las exactamente. contrastaciones. Bueno, Mari, tú hablas de que ahora tienes como una manera de entender la figuración, como más llegar a un nicho, tocar sensibilidades. Pero tú también nos contaste que desde muy niña sabías ya que la música era un centro en tu vida. Y ya niña todavía, sin la madurez que tienes ahora, te veías en grandes escenarios, soñabas con ser una cantante famosa. ¿Cómo era esa? Pues yo no sé en qué viajes yo me metí de pequeñita, pero me acuerdo mucho que de hecho es como, para mí es un viaje en el tiempo, porque lo decía de chica, yo de chica no sé, me paraba en frente de un espejo o lo que sea, y decía estas palabras que decía, yo decía, esto lo voy a decir cuando sea grande, y esto me va a acordar de cuando yo era chiquita, o sea, cuando lo estoy diciendo,
es volverme a sentir esa niña que estaba diciendo estas palabras y eran literales, o sea, yo decía, voy a decir, Sí. Claro. y me metía en un bucle, ¿no? Sí, De sí, yo sí. imaginarme todas las veces que lo iba a decir cuando grande o en múltiples situaciones, me lo imaginaba diciéndolo en un auditorio, o nunca me imaginé decirlo al lado de Humberto de la cocina, mirando un paisaje súper lindo. Pero sí me daba mucha certeza como de, al final, la linealidad del tiempo que es, ¿no? Sí, sí, Como que sí, sí, sí. pensamos que el reloj marca, pero nunca sabemos Pero realmente cómo es que un bucle, funciona. sí, ¿No? exactamente. No, y yo ya me volvía para uno de chiquito y su creatividad que es mucho más abierta. Yo me quedaba ahí como en ese bucle y lo decía 1000 veces. Pero sí te imaginabas súper reconocida, súper... No sé si el reconocimiento, digamos que yo también me di cuenta que mucho en mi escuela fueron los conocimientos tradicionales, las cosas. Siempre fue mi interés, cómo en las comunidades viven las cosas, cómo es posible otras cosmovisiones. Y por ejemplo con la música, ellos, lo de escenario público nunca es así. Ellos son ruedas, muchas músicas son rituales, son procesos para abrir portales, ¿no? Entonces, el hecho de que sean, por ejemplo, en círculo, que todos y todas los participantes hacen que las músicas tengan esa fuerza, entonces sí me ayudó muchísimo a entender y reconocerme desde donde sí me gusta pararme. Y es que por más que una es la que está al frente exponiendo, ¿no? Haciendo la acción, definitivamente todo lo que está circundando ese momento hace la magia. Sí, claro. Eso tienes toda la razón. Entonces también me ayuda Sí. como a ese lugar de Sí. entender mi rol. ¿Sí? Como Sí. me ha pasado mucho que canté muchas veces en restaurantes y así, como de ambiente. Sí, 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 sí. Y pues uno sabe que no va a haber reacción directa, Sí, que la sí. gente está en otra, que te miran Conversando, mal. sí, sí. Entonces, claro, ahí ya la magia cambia, ¿no? A cuando tengo un recinto donde la gente está escuchando y puedo decir, yo siempre digo, es como pelotar el alma y Sí, sí. queda uno súper expuesto. Pero lo más, yo siempre estoy mirando como los ojos de la gente, como Ujú. su reacción, porque me alimento en ese momento. Claro. Como Claro. sea su mirada, sea una sonrisa, Claro. sea una confrontación. Claro. Eso empieza a ser un bucle recíproco y ahí es donde empieza a pasar la magia. Sí. ¿Y cuál ha sido el recinto donde más cómoda te has sentido? Donde más te gusta estar? Pues cada uno es una situación muy diferente. Además que no solo hago mis músicas, sino también participo en muchos grupos y también cada instrumento es diferente, ¿no? Tocar gaitas es una experiencia completamente diferente. Entonces, sí, no es como uno decir tener 10 hijos, ¿cuál es tu hijo preferido? Es imposible. Pero hay alguno que recuerdes como, porque finalmente por extrañas razones hay experiencias que a uno lo impactan más. Dentro de esas presentaciones, ¿cuál es la que recuerdas como más vibrante o alguna de las más vibrantes? Sí, pues sí me concentro mucho como en la sensación, pero me acuerdo una. Yo me sentía muy vulnerable porque me sentía como bajita, como motivacionalmente, pero igual como que me insistieron y canté mis canciones en un concierto en Argentina cuando vivía allá. Y después un chico de Panamá que me escuchó se me acercó como llorando, como me dijo, no, me acordaste a mi mamá, no sé qué cantaste o qué dijiste, pero sentí que como que, sí, me compartió pues como que estaba sanando un trauma y yo no sé cómo. Y digamos que bueno, empezó a desahogarse, lloró, como que lo abracé y ahí dije como, Dios, yo que ni lo quería hacer, imagínate si no lo hubiera hecho, como más el impacto con los demás, es lo que al final me termina de impactar. Bueno, Humberto, volviendo a otro tema, en una entrevista que vi hace poquito con Pascual Gaviria que tuviste, Ajá, sí, sí, contaste una anécdota muy divertida que cuando César Gaviria te ofreció el Ministerio de Gobierno, tú le dijiste como se le ocurre, no sea bruto, si Sí, yo sí, no sí. soy un tipo Sí, conocido. Sí. Entonces, ya no lo de Longfellow de sentir Sí. el destino, sino en qué momento hiciste conciencia que ya eras un tipo conocido, que ya O eras famoso en el panorama nacional. Yo creo que fue en la constituyente donde ya sí se logró consolidar
Dijéramos, yo defino mi vida en solo dos cosas, que es la constituyente y las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Lo demás todo lo regalo. Cuando me sacan mi hoja de vida, yo quisiera borrar cosas. Me parece que eso sobra. Pero es en la constituyente donde empecé a ver que sí, las cosas empezaban a tener acceso, llegada en quienes oían, en quienes discutían. Yo entré con un enorme grado, primero de humildad personal, pero no es la humildad vanidosa. Yo de verdad me sentía sin la capacidad, yo aquí en la constituyente, estos 70 tipos tan importantes, ¿cuál es mi papel? Con nerviosismo. Y además la constituyente se declaró soberana, entonces también a mí no me dieron, por ejemplo, una curul, una van, un sitio donde escribir, un escritorio. A mí me sentaban en una silla como los invitados, entonces yo era sentado ahí como alguien ajeno. Luego empezar a construir eso fue un proceso de realmente solo de intervenciones. Yo nunca dije esto es válido porque es la posición del gobierno. Casi nunca utilizaba la palabra gobierno. Yo lo que trataba era de convencer, mire, nuestra propuesta es esta. Y me parece que eso fue lo que abrió camino, que terminó al final hablar en primera persona de esto. Puede ser mal interpretado, pero esto culmina con un aplauso fantástico, 10 minutos, yo me acuerdo, pero maravilloso, que es el momento en que digo, caramba, esto parece que es en serio. Pero ahí también me dije, pero no te ilusiones mucho, porque eso se cae como los cocos de los cocoteros. Y en efecto, después vino una cosa que se llamó el Congresito, donde sí fue mucho más controversial, y entonces por eso describo todo esto como un tío vivo, ¿no? Eso sube y baja. Y ahí con eso que dices, pues es casi obligado a preguntarte, bueno, todo esto que hemos dicho, esa gran visibilidad que has tenido no solo nacional, sino a nivel internacional, con la constituyente como el gran artífice, como el gestor, pues, principalísimo y jefe negociador del proceso de paz, pero también como vicepresidente, etc. ¿Cómo te explicas que toda esa exposición pública no se haya traducido en más votos para la presidencia en 2018? Sí, dijéramos que uno pudiera tener dos tipos de respuestas. Como cientista político, entonces uno podría decir, es que tal cosa, cometí este error, faltó esto, el mensaje está equivocado, dijera, por eso no lo voy a hacer porque tampoco lo soy. No soy cientista político ni se trata de hacer un análisis. Pero la verdad es que siempre algo no fui capaz de transmitir. Yo incluso digo que no es que la gente se haya equivocado al no votar por mí. Tengo que haber sido yo el que me equivoqué si no logré o encontrar la coyuntura o el lenguaje adecuado. Ahí hubo, dijéramos, una desconexión que no pude superar en dos campañas. Realmente son dos campañas las que hice. La primera era como precandidato. Una como precandidato que era más que todo testimonial. Yo sabía que iba a perder, pero digamos, era un ejercicio. La del 2018 sí parecía que había una coyuntura. Este señor, lo que tú dices, era el jefe de la negociación, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo saqué una votación tan exigua que no logré el umbral. Tuvieron mis amigos que hacer una vaca para que pagara las deudas que habían contraído. Sí. No me acuerdo. Entonces yo no tengo explicación, pero, y no es por falsa modestia, yo creo que de verdad algo no he logrado transmitir, ¿no? Porque al mismo tiempo sí hay respeto, hay gente que me dice, bueno, lo respetamos, etcétera, pero no voto por usted, no lo logré. Mari, volviendo a ti, tú has trabajado desde hace mucho en distintos grupos, proyectos musicales colaborativos, pero te has enfocado recientemente también en tu proyecto personal, como Mari Moreno. ¿Cómo has sentido eso de pasar de ser una más dentro de un grupo a ser más protagonista? Uy, sí, eso ha sido fuerte porque, digamos que era la excusa, ¿no? No, sí, yo toco para esta persona, ¿no? Como, pero esto es ser tu propio jefe. Pucha, justamente viene por estas preguntas, ¿no? Me preguntaron hace mucho cómo tú estarías dispuesta a ser una figura pública, o sea, como eso, que te reconozcan en la casa, porque eso es una pregunta que hay que hacerse igual porque puede que pase y uno
tiene que estar de una manera psicológicamente preparado. Sí siento que está en coherencia con un crecimiento personal de no autosabotearnos. Porque pues eso, uno tiene sus prioridades, pero muchas veces te pones excusas de todo lo demás para no llegar a ese lugar donde realmente sabes que está todo tu potencial. No me arrepiento para nada de todo lo que he hecho con los grupos en los que he participado, porque realmente son las personas que yo más admiro en mi ámbito. ¿Sí? Está Leopardo, está La Pañara, está hasta Elsie Valencia, Palo Alto, bueno, muchas agrupaciones, La Oveja Arisca, donde todavía estoy. La de música de Como diciembre. decembrina, sí. Nos llamamos las Ovejas Ariscas, somos 8 mujeres, Sí. jóvenes, yo soy la mayor. Y es este cuestionamiento como de, sí, bueno, ya, nosotros somos las Ovejas Ariscas, ¿y quiénes son los corderos mansos? Sí. Ay, y de hecho eso lo hablábamos con mis amigas esta semana que nos reunimos, cómo nos ha ayudado, como que claro, no puede decir, no, sí, yo soy arisca, pero en cuántas situaciones una se ve confrontada y minimizada y no pudiendo valer su postura, Entonces el grupo también nos ha ayudado a aprender a ser ariscas, o sea, aprender a defender nuestras posturas, nuestra misma integridad, ¿no? Como mujeres es difícil, más en estos contextos musicales. Pero entonces sí, creo que todas esas herramientas me han hecho llegar a este lugar que es como realmente mis canciones es lo más valioso que yo tengo y pues vale la pena hacer la pela, que es un trabajo. Pues, o sea, de gestión, o sea, mi abuela me dice, usted tiene más puestos que un busco después. Es un boleo de que Es lo mismo que quise decir ahora cuando dije que regalaba de mi biografía unos juegos. Pero claro, o sea, la gestión, la cámara, la grabación, el registro, la producción, todo lo administrativo de derechos de autor, o sea, eso es como para 10 puestos, Sí, claro. Es mucho boleo. Tomás, yo quisiera preguntarte, ahora tú decías que sí, que te encantaría tener cierto reconocimiento, pero que no es tu meta. Y que tal vez podría también tener desventajas. Pero quiero que me cuentes, ¿te sentirías feliz si estuvieras en el mundo del cine, que es algo a lo que quieres llegar, o al periodismo? Nadie supiera quién eras. Digamos que dentro del cine sí hay como un gusto pues muy real de que me gusta per se hacerlo, pero igual pues más en el periodismo, pero el cine pues también completamente son actividades para mostrar, sí, con un carácter de llegar a la gente, de que lo vean a uno. Entonces pues sí siento que si hiciera eso sería pues con una intención, como pues estamos en el podcast, con una intención de que no necesariamente de la fama, pero pues sí, de que sea visto, de que sea escuchado. Entonces pues no creo que fuera feliz si tenemos 2 oyentes. Sí, cierto. Sí, hay una expectativa. Por eso digo que es una locomotora que está metiendo carbón siempre. Sí. La fama en sí misma también es un límite, porque exige. Claro. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el síndrome de Fernando Pessoa, un gran escritor portugués. Claro. Hasta el día de su muerte pensaba que era mal escritor. Él nunca pudo. Claro. La manera de vencer el ser, entre comillas, mal escritor era el reconocimiento. Pero eso exige. Es como una adicción. Todos los días tiene que tener su dosis de reconocimiento. Y el día que no llega, entonces se derrumba. Es complejo. Y con respecto a eso, Mari, digamos que tú teniendo un gran talento y un reconocimiento dentro de un nicho, ¿qué sientes de todavía no haber llegado a un público más amplio? Pues mira, la industria comercial nunca ha sido un objetivo, porque pues es asumir unas directrices que no quiero en mi carrera, ¿no? Entonces, digamos que no es una figura que yo quisiera, pero hay muchos referentes de colegas que admiro, donde yo he visto que han logrado hacer cosas increíbles, donde digo, ok, este camino sí, o sea, Edson Melande, por ejemplo, es un amigo que para mí
has hecho una carrera que yo quiero seguir, o sea, es como una línea así como siendo como muy afín a tu filosofía, cómo justamente haces tu arte para cuestionar y saber que hay otras formas, ¿no? Y yo creo que sí aprovecho mucho de las circunstancias que están sucediendo hoy, y es que la industria alternativa está teniendo muchísima fuerza. Entonces es porque eso, digamos que siento que como audiencias estamos cansados y cansadas de lo que nos vende el comercio, ¿no? Como que necesitamos voces que nos representen, ¿no? Como cuando encuentro, oye, esta persona está diciendo algo con la que me identifico, yo también pienso de esta manera. Entonces realmente sí hay mucha fuerza en otro tipo de industrias a las que sí les apunto. Aquí viene como la deformación de la terapeuta, porque quiero entender algo. Tú decías que ese momento así maravilloso es cuando uno siente lo que viene de quien lo escucha, del público. Quisiera que me cuentes un poco cómo es eso, qué es eso que sientes cuando la gente te aplaude, cuando valora lo que cantas y tocas, cuando te reconoce. Uy, no, ahí sí soy una perdón por la palabra. No, yo me pongo muy nerviosa cuando, digamos, uno termina y pues las personas como que quieren agradecer, como desde, yo lo siento súper genuino de corazón, pero realmente no sé qué hacer, o sea, como que en esos momentos, más allá del gracias, de un abrazo, lo agradezco, es como, ¿qué más? ¿Sí me entiendes? Me pone muy incómodo. No, y delirante. Quiero es que me expliques eso, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa efervescencia cuando estás cantando o tocando y el público se emociona y te reconoce? Sí, eso es muy bonito porque igual siento que es como manejar una calma, ¿no? Porque es como concentrarse mucho en lo que uno está haciendo. Y sí, es como un fueguito acá. Muchas veces son colores, como con la gaita me ha pasado mucho con el león, que es como si yo viera morado todo, como un morado clarito. Y ahí ya como que es una forma de meditar, como si uno se abstrayera, que yo muy poquito pienso en la ejecución que estoy haciendo. O también cantando, yo no es que yo esté pensando, bueno, ahorita va este acorde, o ahorita va esta letra. Sí, no va saliendo entonces. Sí, eso es como entrar en un estado meditativo. Sí. Mi abuela, ahorita hablabas sobre también las dualidades que tú has sentido frente a la visibilidad. Y me gustaría saber si este podcast llegara a ser conocido, popular, ¿qué crees que sentirías al ser una figura mediática de alguna forma? Yo realmente pensé y he pensado contigo este podcast para un nicho, realmente. Sí. Entre otras cosas porque uno invita a las personas que conocen, entonces solo invitamos intelectuales, artistas, periodistas, académicos. No conocemos, digamos, más allá, no tenemos ejecutivos, no tenemos dirigentes, ¿no? Bueno, Humberto, pero por otras razones, la cercanía que por... entonces, yo pienso en un nicho que le interese conversaciones con estas personas. Sin embargo, si llegara a tener reconocimiento, te digo que me encantaría. No es la meta, pero no, me encantaría. Tal vez que no me pusiera como más trabajo el que ya esté da la vida, yo quisiera tener. Sí, no hay que exagerar. Pero no, sí, me gustaría mucho, y a ti. Pues también, sí, realmente. Pues lo que dije ahorita, como no llegar a la fama que me limite, pero... Porque a propósito de esto que estás diciendo y de la pregunta anterior, sí se me ocurre, por ejemplo, al experimentar con el tema de las redes sociales, que ese sí es otro mundo, ¿no? Entonces, lo que llamábamos el tweet, que ahora se llama X, pesa mucho las reproducciones. ¿Cuántos likes tuvo y cuántas veces circuló? Entonces se convierte como en el barómetro del éxito, es qué tanto circuló tu mensaje. Y eso uno se va acostumbrando a eso y lo va deformando, porque uno empieza a pensar, este me fue mal, solo lo vieron 10.000 personas, entonces qué mal, ¿no? Y para lo que me decías, sí, he tenido algunas veces mensajes de 800.000 reproducciones, y entonces uno dice, este no soy yo, no debo ser yo.
que 800.000 reproducciones son 20 veces el Maracaná, cuando reúne 800.000 personas. Entonces, dijéramos, ahí sí hay como sí es un traslape hacia un Humberto que es más de lo que Humberto es. Es raro, como una proyección, sí. Mari, tú al compartir tu música en redes, ¿cómo te relacionas con las interacciones, con los me gustas, con los comentarios? ¿Sientes que es algo a lo que le prestas atención y te gusta o te genera ansiedad? Pues es inevitable, ya hay que asumirlo y hay que aprender a usarlo. Sí creo que hay una crisis psicológica de cómo manejar las redes, como no solo quienes hacemos contenido, sino todos quienes consumimos, porque está esta cosa de la comparación todo el tiempo, de eso, como si hago algo y nadie lo vio, entonces la frustración. O sea, sí creo que hay que tomárselo con mucha calma porque tampoco estoy de acuerdo con que nos tengamos que supeditar a que los resultados en una red, en una plataforma, pues me condicionen como mi éxito, ¿no? Claro. Entonces, sí hay muchas formas de moverse y yo siento que es como, bueno, ¿cómo encuentras tú la forma más cómoda para estar ahí sin que te genere como estos trastornos, ¿no? Porque al final, lo que tú decías, entre más uno es genuino y más uno es con sus dificultades, con sus contradicciones, con sus días difíciles, pues también yo siento que eso es lo que más hace eco, ¿no? Como nadie está queriendo, o sea, yo creo que cada vez menos nos comemos el cuento de las personas que pretenden mostrarse como sin crisis, ¿no? Así, claro, de hecho, quien muestra la crisis es un poco heroico porque pues es mucho más valiente, ¿no? Quien muestra su vulnerabilidad. Claro. Sí. Y eso aplicado a ti ya con tu recorrido y tu trayectoria, pues al tener tanta visibilidad, has tenido, y a los personajes públicos en general, tanto en medios de comunicación como en redes, son sujetos del juicio público. Sí. ¿Cómo ha sido para ti manejar la agresividad de tantos opinadores que hay en este país y que tienen una rabia y una violencia infinita? No voy a cometer la tontería de decir que a mí no me importa, porque de todos modos sí afecta, pero, o sea, uno se dice que hay que llegar a tener piel de cocodrilo para resistir eso. Conseguir esa piel de cocodrilo no es fácil. Y además no se consigue importada ni es que uno se ponga un abrigo. Entonces, no voy a decir eso, ¿no? De todos modos, a veces resiente. Pero empieza a especializar esa respuesta. Las cosas que se vuelven rutina, uno sí las va pasando por encima sin importar. Por ejemplo, Humberto le entregó el país a las FARC. Eso no me hace absolutamente cero mella, porque llevo 10 años oyendo eso. Pero cuando a veces sí se toca una fibra de algo personal, o por una afirmación falsa, o por algo relacionado como con un sentimiento en el que uno se sienta, por decir algo medio ridículo, que ven una faceta de uno que uno mismo no había visto, entonces sí hay vulnerabilidades. Y particularmente en esa red que se llama X, no, primero es un ring de boxeo, eso es una piscina de pirañas. Pero en segundo lugar, también a uno le sirve un poco saber que buena parte de eso, primero no son personas, son computadores, ¿no? Claro, son bots. Son bots, y entonces uno se preocupa y tiene que recordarse, a ver, hombre, eso no es tanta gente la que te está tirando duro. Y además, también son submundos limitados. Cuando sale una cosa mala en la red, uno cree que uno es el centro del mundo y que es la perdición, y hombre, estoy liquidado, mire esto. No, esos son pequeños mundos, incluso que no se comunican mucho entre sí. Por ejemplo, me dicen los expertos que los de X no comparten con los de Instagram ni estos con Facebook. Esos son pequeños submundos, entonces tampoco hay que jugarse toda la vida en lo que sale ahí, porque y eso sirve también de antídoto, ¿no? Bueno, y entonces para cerrar esta conversación quisiera preguntarte cómo te sentiste conversando sobre un dilema personal, hablando de tu fuero íntimo, y no como siempre sucede en conversaciones
sobre la vida nacional, sobre la política. Aquí, Sí, aquí. Ahora. Maravillado. Realmente me parece un gran ejercicio. Sí. ¿Será que me sirve de catarsis? Debe ser parte de una terapia. Es que nadie lo sabe ahí, pero realmente como ya es Sí, fisioterapeuta, claro. está en las terapias públicas. Sí. No, muy bien, estupendo, me parece maravilloso. Sí. Bueno, hay una frase de García Márquez muy poderosa que siento que recoge un poco de la dualidad que hemos explorado hoy, que dice: la fama es una cosa estupenda, se sirve mejor con fama que sin fama, pero tiene una infinita desgracia, y es que la fama dura las 24 horas del Exacto, día. sí. No, mira, es que es cierto porque en esos momentos en que uno se siente asediado, yo me pregunto, ¿por qué no me puedo quitar la cara? Qué complejo. Bueno, María Humberto, Bueno, muchas gracias por esta conversación. Felicidades y gracias a ustedes también. Gracias, Humberto, por favor, síguenos contando todas las historias. Sí. Escribe que te leeremos. Perfecto, te agradezco. Y te oiremos. Muy bien. Esto fue Diálogo sin Tiempo, un video podcast que se publica quincenalmente los jueves. Si este espacio te resuena, suscríbete y acompáñanos. El próximo episodio, Amor, Goce y Dolor, sale el jueves 29 de enero. Te esperamos. Somos Rosita Jaramillo Y Tomás Rodríguez.